Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y nos conectamos con ustedes para seguir presentándoles a las cabezas de lista al Senado de la República para las elecciones que por supuesto se van a adelantar este domingo. Ustedes van a elegir al nuevo Congreso y además tendrán la posibilidad de votar por una de las tres consultas que buscan elegir su candidato presidencial. Y el turno ahora es para Miguel Uribe, la cabeza de lista del Centro Democrático. Doctor Uribe, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Hola Diego, un saludo muy especial para usted, a todo el equipo de Semana y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar a hablar de las propuestas, por supuesto que es el objetivo de este espacio, quiero preguntarle por una determinación del Consejo Nacional Electoral. Le ordenó que desmontara sus vallas y usted hizo una modificación ahí con el tema de los rostros que se veían de integrantes ahí del Pacto Histórico y del Partido de los Comunes. Así es. Le muestro rápidamente la valla. La valla inicial era esta era la valla inicial. Ojo con el Congreso. Ojo con el Congreso. El momento de salvar a Colombia de los enemigos de la libertad es ya. Ustedes ven a los personajes que pongo, ¿no? Todos de mala recordación, pero ahí los pongo para ver el riesgo que representa elegir mal y vote bien. Esa es la primera valla. Y la segunda, cuando sobra decir, Diego, si me lo permite, que el magistrado del Consejo Nacional Electoral que me hizo desmontar la valla es el mismo que defendía las vallas en contra del gobierno. Entonces le parecía muy conveniente atacar al gobierno, a los funcionarios del gobierno, pero por desenmascarar a sus socios políticos, pues ahí sí no le gusta y me persigue. Hay que recordar que este magistrado es muy amigo de Piedad Córdoba y de Gustavo Petro. Entonces, pues, ese es un poco también el preámbulo de cómo Gustavo Petro persigue a la oposición y a quien no está de acuerdo con las instituciones. Y esta es la nueva, Diego. Aquí está. Ojo con el Congreso, la silueta de estos mismos personajes. Usted ya sabe quiénes son y los colombianos al final ya saben quiénes son los que quieren atentar contra la democracia, contra la libertad, contra la propiedad privada, contra la fuerza pública, contra la libertad de expresión. Y pues la invitación es a que voten por mí, porque voy a liderar un muro de contención, porque voy a dar las peleas contra todos estos bandidos, porque ya lo he hecho en Bogotá, porque fui el líder de la oposición de Petro cuando él fue alcalde en el Consejo, y hoy creo profundamente en que este es el momento más importante para el país, esta es la elección más importante, el Congreso será el seguro de vida de la democracia y la libertad, y no tengo rabo de paja, así que puedo dar estas peleas. Sí, en este mismo sentido, con el tema de las vallas, el mismo espacio que le dimos en su momento a Catherine Miranda, por supuesto también se lo preguntamos a usted. ¿Cree injusta la decisión del Consejo Nacional Electoral? Pues mire, más que injusta o no, lo que creo es que debería tener el mismo rasero, y hay muchas vallas por ahí que veo que no tienen ningún tipo de orden para desmontar, pero además de eso, vuelvo y le repito, aquí lo que es paradójico es que el mismo magistrado, amigo de Gustavo Petro y Piedad Córdoba, que defiende las vallas en contra de los funcionarios del gobierno, es el mismo que me ataca a mí para desmontarlas por desenmascarar a sus socios políticos. Ese es el punto aquí, es que uno no puede ser selectivo, es decir, si la norma es una, es la norma para todo el mundo, pero no puede ser que para unos les parece bien y para otros les parece mal, porque al final eso es lo que coarta la libertad, eso es lo que persigue la oposición, y eso es finalmente lo que daña la democracia. Vuelvo y le repito que Gustavo Petro nos ha demostrado que él persigue a quien piensa diferente. Cuando fue alcalde, con Canal Capital, no sé si usted lo recuerda, Diego, censuró a varios periodistas, a Manuel Salazar, a Mauricio Arroyave, y hubo un escándalo muy grande porque Gustavo Petro incluso desde Canal Capital hacía no sé si usted recuerda que Goldman Morris tenía una carpeta de periodistas contrarios a la administración, les hacía seguimiento. Entonces, esto lo que muestra es un preámbulo de la manera en la que Gustavo Petro persigue a quien no está de acuerdo con él. Y hoy lo están haciendo con su magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso es lo que yo creo que vale la pena alertar, vale la pena que los colombianos lo tengamos en cuenta y es lo que nos debe motivar a salir a votar bien. Este Congreso es más importante que la presidencia, entre otras cosas, no solo por la institucionalidad, por la democracia y por la libertad, sino particularmente porque es el primer termómetro para determinar quién va a ser el próximo presidente. Si perdemos el Congreso, perdemos Colombia.
Así que no podemos permitir que Gustavo Petro llegue con una bancada representativa, porque finalmente son personas que pretenden secuestrar el Congreso, destruir la democracia, acabar la libertad y perseguir a la fuerza pública. Yo quiero hablarle sobre eso, doctor Miguel, porque mire, las cuentas que hay en este momento es que el pacto histórico aspira a llegar con 20 curules. Hay 5 más del partido FARC que por supuesto son fruto del acuerdo de paz, ahí serían 25. Se habla de que la coalición verde Centro Esperanza tendría entre 8 y 10, digamos que son 10, serían 35. También se habla de que el partido de la U, entre 7 y 8 senadores que serían parte de esta bancada alternativa, llamémosla, son 42. Ya es un número significativo y sin duda dejarían de ser una minoría, ¿no? Pues mire, Diego, varias cosas. Lo primero es que coincido con usted. Si no salimos a votar masivamente, el pacto histórico podría tener entre 15 y 20 senadores, que es un problema gigantesco para el país. Si no tienen presidente, van a ser ingobernable Colombia. Recordemos que Petro, con 2 o 3 senadores, son los responsables de los bloqueos, de los incendios, de los disturbios en Colombia hace unos meses. Son los que financiaron a la primera línea, son los que celebraron la violencia, son los que persiguieron a la fuerza pública y ahora son los que quieren acabar el ESMAD. Entonces, imagínense ya no 3 senadores, sino 15 o 20. Sería desastroso, porque van a querer acabar el ESMAD, perseguir a la fuerza pública, perdonar el ELN, indultar la primera línea, perseguir al empresario, a la libre expresión. Es decir, es muy grave que lleguen tantos al Congreso, por eso tenemos que salir a movernos. ¿Para qué? Para votar, defender al país, porque es ahora o nunca. Es decir, realmente hay un nivel de urgencia para salir a votar, hacer un esfuerzo para convocar amigos, familias, colaboradores, para no dejar un solo esfuerzo sin hacer para poder defender el país. Entonces sí, digamos que pueden sacar entre 15 y 20. 2, la coalición de la esperanza puede sacar entre 8 y 12. Yo creo que usted hace una apreciación correcta, puede ser entre 8 y 10. Las FARC van a tener 5, el nuevo liberalismo va a tener podría tener 3 o 0, digamos, es decir, puede no pasar el umbral, pero de pronto llega a 3, que sería lo mínimo que podría tener. La Fuerza Ciudadana podría tener, que es la de Goldman Morris y compañía, otros 3, más FARC 5. Estamos hablando de que están ya en los 25. Casi 50. Tienen más o menos 40, están alrededor de los 40, 44. Y la pregunta es, si otro partido se sumara, usted pone el partido de la U, no lo sé si el partido de la U haría coalición con ellos, pero si un partido adicional se suma con ellos, pues ya pueden estar teniendo mayoría. Así que imagínense ustedes, si no actuamos inmediatamente, si no salimos a votar masivamente, Petro podría estar siendo la piedra fundamental de una posible mayoría en el Congreso. Por eso es fundamental salir a votar y por eso yo invito a los colombianos que voten por mí, porque yo voy a ser el líder del muro de contención en contra del petrismo en el Congreso, porque yo promoveré una fuerza alternativa, democrática, de fuerza real, que permita defender la democracia y la libertad en el país. Y pues lo más importante es que si yo saco muchos votos, pues vamos a tener más senadores y menos senadores tendrá Gustavo Petro. Así que este es el momento para invitarlos a que voten por mí, que me den ese voto de confianza. Tengo la experiencia como secretario de gobierno y concejal desenmascarando a Gustavo Petro, tengo la transparencia y no tengo rabo de paja para dar las peleas que Colombia necesita, y además voy a renovar el Congreso y la política colombiana. Doctor Miguel, usted tiene una responsabilidad muy grande a hombros porque en las elecciones hace 4 años, por supuesto, la cabeza de lista era Álvaro Uribe Vélez. Algunos lo denominan como un monstruo político, un gran elector, por supuesto, ha sido el creador del Centro Democrático, quien ha impulsado las listas. En esta ocasión, por distintas situaciones, él lo manifestó que quería dedicarse a atender sus asuntos judiciales y que no quería estar en política, y así se mantuvo. Usted llega a ocupar ese lugar, en donde sin duda esa es la responsabilidad, jalar la lista, convencer a los seguidores del Centro Democrático de que se mantienen los postulados. En ese orden de ideas quiero preguntarle, doctor Miguel, ¿qué se le propone a la ciudadanía en materia de seguridad? Porque es una de las grandes preocupaciones que hay en el país. Así es, de acuerdo que hoy la seguridad es un tema central y fundamental, pero déjeme comenzar diciendo que es una gran responsabilidad liderar el Centro Democrático al Congreso.
Pero adicionalmente agradezco la generosidad y la confianza del presidente Uribe, que me invitó a ser parte del Centro Democrático, que me ofreció la cabeza de lista y que me dio la oportunidad de ser su reemplazo en el Congreso. Porque hoy más que nunca tenemos que defender la democracia y la libertad. Tenemos que defender la libertad de empresa, a los empresarios, a los comerciantes, la economía popular, la industria, la propiedad privada, para generar seguridad jurídica y garantizar inversión. Necesitamos apoyar a la fuerza pública con determinación, apoyar a la reserva activa para que no se les roben sus derechos como Gustavo Petro ha anunciado hacerlo. Esa es la responsabilidad que tengo. La responsabilidad que tengo es dar las peleas que Colombia necesita, y eso es lo que he hecho durante mi vida pública. Porque, como le decía anteriormente, no tengo rabo de paja, me puedo acercar a la candela y no me quemo porque no me da miedo enfrentar a los bandidos y a los criminales. Los colombianos que hoy me están viendo, los invito a que voten por mí, porque los voy a representar, porque no los voy a decepcionar, porque voy a dar esas peleas que ustedes quisieran que alguien dé por ustedes, porque cada vez que salga congresistas que además, vuelvo, repito, son congresistas que van a hacer mucho daño al país, como Roy Barreras, Piedad Córdoba, Alexander López, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar e incluso Gustavo Petro, voy a estar yo ahí al frente dando las peleas por este país. Entre otras cosas en materia de seguridad. Es que no olvidemos que toda esta gente que acabo de mencionar son personas que quieren perdonar al ELN, quieren indultar a la primera línea, quieren acabar el ESMAD y debilitar la fuerza pública. Quieren legalizar la droga y darle el narcotráfico y premiar a los narcotraficantes, dándoles la lucha contra el narcotráfico a los bandidos. Además, eso sin contar la persecución al empresario, como lo hace Daniel Quintero en Medellín, premiar la impunidad, como hace Jorge Iván Ospina en Cali o Claudia López en Bogotá. Entonces, hoy más que nunca, defender la institucionalidad, la democracia, la libertad y en materia de seguridad es fundamental. Por eso, promuevo un proyecto de ley para prohibir el consumo de droga en el espacio público y evitar que los jíbaros se le acerquen a los niños, los envenenen y finalmente los recluten. 2. Propongo apoyar la fuerza pública y la reserva activa con proyectos de ley que por un lado garanticen la seguridad jurídica de sus acciones en el marco de la legalidad y los derechos humanos, y por el otro lado apoyar a la reserva activa para que tenga más y mejores oportunidades y sigan contribuyendo en la seguridad del país. Y finalmente, reformar la ley de inteligencia para fortalecer la inteligencia estratégica, contrainteligencia e investigación criminal para poder desmantelar el crimen organizado y atacar la cadena de valor del crimen, de la estructura del delito, que básicamente es, no solamente, por ejemplo, es ir en contra del que roba la bicicleta, sino el que la compra, el que la destruye o el que la desbarata y el que la revende. Esas son algunas de las propuestas en materia de seguridad y, por supuesto, el control político en lo que corresponda y se permita por parte de la ley a los mandatarios locales que infrinjan la ley. Claro. De todas maneras, doctor Miguel, quiero preguntarle, usted de cierta manera, por supuesto con los electores, ¿quiere representar o garantizar el legado de Álvaro Uribe? Sin duda, representamos hoy el legado de lo que representó el presidente Uribe en su gobierno y en este momento. Hoy más que nunca hay que vencer al crimen, al terrorismo, al narcotráfico, hay que defender la democracia y la libertad, hay que promover oportunidades sociales. Hoy el legado del presidente Uribe es más útil que hace muchos años, es la oportunidad de decir que hay que derrotar a los criminales, hay que generar confianza inversionista, mantener el crecimiento económico para precisamente acabar con la pobreza. Eso es básicamente lo que representamos, es lo que invitamos a los ciudadanos a que nos acompañen y voten. Entre otras cosas porque yo, Miguel Uribe, reivindico la política de los hechos, de las soluciones, de las acciones, no la carreta, no más carreta. Entre otras cosas, los colombianos estamos cansados, y si me permite la expresión, mamados de los políticos que prometen e incumplen, que dicen una cosa en campaña y hacen otra cuando llegan, que engañan a los ciudadanos como hizo Gustavo Petro prometiendo 1.000 jardines infantiles y hizo 6, 100 colegios nuevos y hizo 1, 40.000 viviendas para las víctimas y no las hizo. O Claudia López, que prometió congelar el predial, prometió congelar los servicios, no lo hizo, prometió ser la jefe de la policía, parecer la jefe de los bandidos, y en ese orden de ideas mi propuesta es: alcaldes y gobernadores que incumplan las promesas de campaña deben ser sancionados e inhabilitados para nunca más volver a aspirar. Esa es una propuesta clara para volver más seria la política, premiar a los buenos políticos y castigar a esos mentirosos que engañan a los ciudadanos y que no sigan prometiendo cada 4 años lo que no hicieron antes.
El Centro Democrático en muchas ocasiones ha promovido, incluso en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, la reducción del Congreso, la reducción del salario. Bueno, hay otra iniciativa de Gabriel Santos, también del Centro Democrático, lograr una reducción máxima del receso legislativo. ¿Van a continuar con estas iniciativas? Diego, es una gran pregunta porque es una vergüenza que el Congreso no se haya dejado modificar. El presidente Uribe, como usted lo dice, lleva años, es el único político que lleva más de 20 años tratando de reducir el tamaño del Congreso. Una de mis propuestas es precisamente presentar un proyecto de ley que reduzca el Congreso, pero si no lo aprueban los congresistas vamos a salir a la calle a buscar firmas para que sean los colombianos los que reduzcan a las buenas o a las malas el Congreso. A mí me dicen estos politiqueros del pacto histórico, de la Centroesperanza, me dicen, hombre Miguel, es que perderíamos representatividad si se reduce. Hombre Diego, usted lo sabe, Estados Unidos con 300 millones de habitantes tiene 100 senadores. Y Colombia con 50 millones de habitantes, es decir, 6 veces menos de los habitantes que tiene Estados Unidos, tenemos 107 senadores, más senadores que Estados Unidos. Es una vergüenza. Por eso yo no voy a descansar hasta reducir el tamaño del Congreso, vamos a presentar las leyes, vamos a ir a la calle si es necesario. ¿Y qué implica eso? Implica menos burocracia, menos corrupción, menos ineficiencia y especialmente más control social y más oportunidad en las discusiones, más inversión social para los ciudadanos. Eso es lo que representa reducir el Congreso y hay que reducir la burocracia inútil del gobierno. Porque, por ejemplo, yo lo hablo con autoridad moral. Cuando yo fui secretario de gobierno recibí 1.600 contratistas de Gustavo Petro, la clientela de Gustavo Petro, y entregué 600. Es decir, efectividad, eficiencia. Con menos hicimos más. Transparencia real. Ahora, hay que hacer muchas más cosas. Por ejemplo, hay que reducir el sueldo, hay que pagar por sesiones, hay que promover que haya circunscripción regional al Senado, es decir, que departamentos como Arauca, Chocó, todos los de la Amazonía tengan la posibilidad de tener representantes para liderar y ser voceros de los problemas de sus regiones. Eso va a ayudar a que haya mayor control social y menos compra de votos. Pero además déjenme decir 2 cosas adicionales. La primera, necesitamos crear una nueva inhabilidad que prohíba que parejas de alcaldes en ejercicios y gobernadores en ejercicio puedan aspirar al Congreso. Es inaudito que hoy la pareja de Claudia López aspire al Congreso de la República, al Senado. Es evidente que Claudia López está más preocupada por ayudarle a su pareja a llegar al Senado que por solucionar los problemas de los ciudadanos. Es obvio que no solamente están presionando contratistas, empleados, sino que están utilizando los recursos públicos para apoyarla. Es la corrupción en su máxima expresión. Es decir, las que decían ser las líderes de la anticorrupción hoy están siendo el ejemplo absoluto de lo que detestan los colombianos. ¿Cómo sería diferente si fueran otros políticos los que estuvieran en sus zapatos? Ahí serían ellas las primeras que se estarían oponiendo. Pero no, son ellas las que se benefician de ese vacío en la ley y entonces hoy somos los bogotanos los que asumimos el costo de la politiquería de Claudia López y Angélica Lozano. 2, es inaudito que los congresistas actuales que se están buscando reelegir durante los últimos 3 meses de campaña estén ganando sueldo. Primero, es injusto, es imbalanceado, no corresponde a la equidad que debe haber en la democracia, sino además es irresponsable con los colombianos. ¿Cómo es posible que se ganen ese sueldo sin trabajar, sin ir a las sesiones, sin hacer control político, sin hacer actividad legislativa? Entonces yo propongo que en la ley de garantías incluyamos que congresistas, representantes y senadores que quieren reelegirse o aspirar a alguna de las 2 cámaras tengan que dejar de ganar sueldo durante los 3 meses de campaña. De esa manera también le devolvemos dignidad a la política y particularmente confianza a los ciudadanos. Usted ha tocado ahí temas interesantes. Este último de la campaña de los congresistas es cierto porque diciembre, enero, febrero, parte de marzo están en el acostumbrado receso legislativo, pero en este momento muchos están en campaña. Y tenemos un caso particular que es el de Gustavo Petro, que actualmente es senador. Por supuesto se da por descontado que va a ser el ganador de la consulta del pacto histórico y va a estar en una campaña presidencial hasta el 29 de mayo y si hay segunda vuelta hasta junio. Muy seguramente, o uno podría pensar que difícilmente va a ir al Congreso, porque por supuesto estará concentrado en la campaña presidencial y durante esos meses va a seguir recibiendo el salario de congresista.
Así es, Diego, ese es un gran ejemplo. Eso lo que demuestra es que hay que corregir esos vacíos en la ley para recuperar la confianza de los ciudadanos, la dignidad en la política, y es evidente que Gustavo Petro no debería estar ganando sueldo para hacer campaña política, pero ni él ni ningún otro congresista que esté aspirando a reelegirse, porque lo legítimo es que el sueldo sea en ejercicio o sea básicamente la remuneración producto del trabajo que hacen. Y es evidente que hoy están en campaña política. Y iría más allá. Podría uno pensar que esto se podría llevar a todos los funcionarios, a todos los candidatos de corporaciones colegiadas que estén en la misma situación. Así que ni Gustavo Petro debería estar ganando sueldo, ni los otros congresistas que están buscando reelegirse. Es que al final hay que entender la indignación que genera la mala política por parte de algunos políticos en la ciudadanía. Y tenemos que hacer cambios. Es que es inaudito pensar que haciendo las mismas cosas vamos a producir resultados diferentes. Entonces, vamos a cambiar, vamos a proponer reducir el Congreso, circunscripción regional, vamos a proponer pagar por sesiones para combatir el ausentismo, vamos a proponer que los congresistas, las parejas de los alcaldes y gobernadores en ejercicio no puedan aspirar al Senado, ya no pueden hacerlo a la Cámara, pero que tampoco lo hagan al Senado. Vamos a proponer también que congresistas actuales que buscan reelegirse, o en el caso de Gustavo Petro a la presidencia, no ganen sueldo sin trabajar, porque evidentemente eso es lo que genera indignación, pero además contribuye a esa corrupción, a ese clientelismo, a esa burocracia que tanto le molesta a los colombianos. Eso realmente es lo que tiene cansado a los colombianos, doctor Miguel, de los partidos tradicionales. Tantos beneficios que tienen los congresistas, el salario, por supuesto, el tema de las camionetas, en donde se pagan 12, 13 millones mensuales por el alquiler de estas camionetas blindadas, con esquemas de seguridad, y a decir verdad, doctor Miguel, muchos de ellos dicen que no necesitan un esquema. Muchos dicen, lo recibo porque me dicen que tengo que recibirlo, pero muchos son conscientes de que no se requiere. Por supuesto, hay otros congresistas que deben tener su esquema de seguridad por el nivel extraordinario de riesgo, pero la gran mayoría, yo me atrevo a decir, doctor Miguel, que el 85% del Congreso tiene el mismo nivel de riesgo de los colombianos, que es el ordinario. Uno puede salir a la esquina, lo pueden robar. Esa es la situación en que desafortunadamente estamos. Yo coincido con usted, Diego. La verdad es que hay que ser mucho más responsable en la manera en la que se asignan los recursos del Congreso en materia de protección y otros gastos, pero no solo en el Congreso, Diego, en todo el país. El despilfarro en el sector público es completamente absurdo. Quienes tenemos experiencia ejecutando recursos, además sin investigaciones y sin tachas de corrupción, recordemos que cuando yo fui secretario de gobierno administré 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción ni una investigación por mal manejo de recursos, pues somos conscientes de que los incentivos para ejecutar los recursos en el gobierno son los equivocados. A usted lo evalúan es por gastar, por la ejecución presupuestal, por el compromiso presupuestal. No lo evalúan por la eficiencia. En el sector privado es al revés. Le dicen, entre menos gaste, pero mejores resultados tenga, mejor le va. Entonces tenemos que hacer ese cambio y llevar esas buenas prácticas del sector privado al sector público. Porque hoy los colombianos estamos cansados de ver a Claudia López gastándose maquillaje de 500.000 pesos, que estoy seguro que si ella lo hubiera tenido que pagar de su bolsillo, nunca se hubiera gastado esa plata. Nunca. ¿No? Y si usted empieza a ver, si fuera plata propia, seguro nunca hacen esos gastos. Es que así debería pensar, yo creo que el político, el que ejecuta recursos, debería pensar, si esa plata saliera de su bolsillo, ¿usted haría esos mismos gastos? Probablemente no. Y usted entonces tiene que buscar ser austero, gastar lo menos posible, poder garantizar que haya mayores resultados. Porque entonces el incentivo en lo público es entre más gaste entre más gaste mejor, y cuando debería ser al revés, es entre más gaste, más mal. Usted tiene que hacer mucho más con menos. Cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno con Enrique Peñalosa, lo primero que nos dijo es, ustedes tienen que gastar el 20% menos, pero garantizar hacer lo mismo o más. Y lo logramos. Yo ya les daba el ejemplo, recibí 1.600 contratistas y dejé 600. Los contratos de transporte los reduje de una manera significativa, entre muchos otros gastos ineficientes que había.
Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer también en el Congreso, buscar ahorrar esos gastos innecesarios. Y en el tema de los esquemas de riesgo, pues yo no voy a hacer populismo con eso porque nunca quisiera yo ser el responsable de decir que es que alguien debe o no debe tener y mañana va y le pasa algo. Pero lo que sí creo es que hay que hacer un análisis técnico. Quien tenga riesgo ordinario, como usted lo diga, pues debería tener un tipo de, digamos, de servicio, y quienes tienen riesgo extraordinario deben tener otro tipo de servicio. De esa manera, primero, ahorramos recursos, somos austeros, pero especialmente, vuelvo, repito, recuperamos la dignidad de lo público, de la política. Sí, pues doctor Miguel, se nos acabó el tiempo. Finalmente, por favor, indíqueles a nuestros televidentes, a quienes por supuesto quieran votar por usted, cómo lo encuentran en el tarjetón y cómo votan por usted. Gracias, Diego. Yo quiero invitar muy especialmente a los colombianos a que me respalden. Yo soy Miguel Uribe, candidato al Senado por el Centro Democrático número 1. Seré quien lidere un muro de contención en contra del populismo, del petrismo, que pretende destruir la democracia y la libertad, que persigue a la fuerza pública, la propiedad privada, la pensión de los colombianos, que pretende debilitar a la fuerza pública, indultar la primera línea y perdonar al ELN. Soy yo quien va a dar las peleas que Colombia necesita, quien lo va a representar a usted en los momentos más difíciles del país, que va a liderar los proyectos de transformación, crecimiento económico a favor de la libertad de empresa y generación de empleo, cuando hoy tenemos un sector politiquero que, lleno de resentimiento, no solo promueve vías de hecho, sino que además acusa y persigue al empresario, al comerciante y al industrial. Por eso los invito a que me apoyen votando Centro Democrático número 1. Y es muy importante decirle a todos, no nos confiemos, la confianza nos puede resultar muy costosa, podemos perder el país, perder la elección, y además votar por un candidato le da fuerza al partido, al candidato, y permite que haya más senadores. Algunos amigos me dicen: Miguel, usted ya ganó, ¿qué hacemos para que la gente no se sienta confiada? Bueno, la invitación es: salgamos a votar masivamente Centro Democrático número 1, que si yo saco muchos votos tendré más fuerza para dar estas peleas, pero al mismo tiempo haré que el partido Centro Democrático tenga muchos más senadores, y de esa manera seremos ese muro de contención que hoy necesita el país. Pues ahí está la invitación que usted hace. Él es Miguel Uribe, cabeza de lista del Centro Democrático. Ahí tienen ustedes, les hemos venido presentando a los distintos aspirantes al Congreso. Ustedes toman las decisiones, por supuesto, definen por quién votan, pero lo importante es que sí salgan a las urnas. Un censo electoral de más de 38 millones de colombianos aptos para votar. Doctor Miguel Uribe, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Gracias a usted, Diego. Un saludo especial para todos. Centro Democrático número 1. Un abrazo y que tenga buena tarde. Y ustedes también, gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos encontramos a través de todas nuestras redes sociales, e ingresen por favor a www.semana.com. Allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén bien.